El débito cardíaco es el volumen total de sangre eyectada por un ventrículo durante un minuto. Una baja de este débito puede resultar en una pérdida de conciencia. ¿Cómo memorizar fácilmente los factores que modifican este débito cardíaco? Habrá un resumen al final del video. El ventrículo eyecta en cada latido un volumen sanguíneo, al cual llamaremos volumen de eyección sistólica, VES, que se mide en mililitros sobre latido, y él realiza esta acción varias veces por minuto. Por esta razón, hablaremos de frecuencia cardíaca, FC, que es medido en latidos sobre minuto. Y si multiplicamos estos elementos, obtenemos los mililitros eyectados sobre minuto, lo cual es el débito cardíaco. Los cambios en el volumen de eyección sistólica, VES, y la frecuencia cardíaca, FC, pueden modificar el débito cardíaco. Por eso vamos a ver cuáles pueden ser las modificaciones del volumen de eyección sistólica y de la frecuencia cardíaca. Debemos saber que tele significa final y hay tres principales factores que pueden modificar el VES. Primer factor: una vez que el ventrículo está lleno, el volumen de sangre que se encuentra en el ventrículo es llamado volumen telediastólico, VTD, es decir, volumen al final de la diástole. Los 2/3 de este VTD son eyectados a la aorta o a la arteria pulmonar según el ventrículo. Ello es el volumen de eyección sistólica, VES. Y el tercio que queda en el ventrículo al final de la sístole es el volumen telesistólico, volumen al final de la sístole. Únicamente el volumen de eyección sistólica no es constante. Imagina el corazón como si fuera una onda y el elástico sería las células musculares cardíacas y la piedra la sangre. Cuanto más grande sea el volumen telediastólico, este elástico se estirará más. En este caso decimos que la precarga es más elevada, por lo tanto, la fuerza de eyección será mayor. Por consecuencia, el volumen de eyección sistólica será más elevada. Esto es la ley de Frank-Starling. Suponiendo que la precarga es normal y la contractilidad del miocardio es también la adecuada, este último es el segundo factor que modifica el VES, pudiendo este aumentar por la influencia del sistema simpático, es decir, la parte del sistema nervioso que será dominante en caso de situación de estrés. La contractilidad es llamada inotropismo. Siendo este el segundo factor. El primer factor, que es la precarga, es normal, es decir, que las células miocárdicas se estiran normalmente, según la ley de Frank-Starling. El segundo factor es el inotropismo, que es también normal. El tercer factor también puede modificar el volumen de eyección sistólica. Imaginemos la resistencia del viento ante el lanzamiento de una piedra. El ventrículo eyecta sangre en la arteria, venciendo así la presión arterial, y esta resistencia que se opone a la eyección es la postcarga, y cuando esta aumenta, el volumen de eyección sistólica disminuye. Hasta aquí terminamos el VES. Ahora hablaremos de la frecuencia cardíaca. Como ya lo habíamos visto, el gasto cardíaco es el producto del volumen de la eyección sistólica multiplicado por la frecuencia cardíaca. Recordemos que cuando la frecuencia cardíaca aumenta, significa que más sangre será eyectada por minuto, excepto a más de 160 latidos por minuto, pues el corazón no se llenará lo suficiente durante la diástole a tal frecuencia. Este aumento de la frecuencia cardíaca puede ser debido a la adrenalina o a la noradrenalina que llega al corazón bajo la forma de neurotransmisor vía el sistema nervioso simpático o bajo la forma de hormona a través de los vasos sanguíneos. El sistema nervioso simpático es cardioacelerador y por oposición el sistema parasimpático es dominante sobre todo en reposo. Produce un enlentecimiento o moderación de la frecuencia cardíaca y lo llamamos cardiomoderador. Uno de los principales nervios que lo conforma es el nervio vago. El sistema nervioso simpático y parasimpático están bajo el control de los receptores de presión o varoreceptores, y los más importantes se encuentran en las arterias próximas al corazón. Cuando la presión se eleva bruscamente, la pared de estas arterias estará más estirada, lo cual va a activar a estos receptores, y ellos mismos activan al nervio vago pues están conectados. Esto va a bajar la frecuencia cardíaca, lo cual disminuye el débito cardíaco y la presión arterial, estabilizando la presión. Y viceversa, si el estiramiento arterial es menos importante. A causa de una presión arterial baja, estos varoreceptores están menos estimulados y el sistema parasimpático
está menos estimulado también. El sistema simpático primará aumentando la frecuencia cardíaca, lo cual va a aumentar el débito cardíaco y la presión arterial, estabilizando la presión. Para resumir, el volumen de eyección sistólica depende de la precarga, el cual depende del volumen telediastólico. El VS depende también del inotropismo y de la postcarga. La frecuencia cardíaca depende de las hormonas del sistema nervioso simpático y parasimpático, los cuales están bajo el control de los varorreceptores.